La idea de correspondencia surge de un encargo, es una propuesta de una productora que se llama Goroca, que estaba organizando un programa para la televisión catalana que constaba de 6 capítulos donde 6 mujeres de distintas disciplinas se intercambiaban cartas fílmicas con otras mujeres, ¿no? Entonces había una fotógrafa, una activista, una escritora y a mí me llamaron para la parte de cine, ¿no? Entonces yo enseguida pensé en Dominga porque aunque solo nos habíamos conocido una vez en Rotterdam, me parecía que nuestro cine tiene como bueno, como unos universos paralelos, ¿no? Y que podía ser una correspondencia interesante, ¿no? Y la única premisa desde ese encargo era que habláramos de la mujer en general, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que hablamos con Dominga antes de empezar, digamos, a trabajar y a mandarnos estas cartas, fue que intentaríamos hablar de las mujeres de nuestra familia, de nuestras familias, ¿no? Y esa fue un poco la premisa y a partir de aquí yo ya le mandé la primera carta a Dominga, ella la vio, la contestó, ella me devolvió la segunda carta, yo la vi, la contesté, ¿no? O sea que fue un poco una cosa de muy espontánea, ¿no? De acción-reacción, que casi yo diría que se parece más a pintar un cuadro, a componer una canción, que digamos a los procesos de hacer cine como más, digamos, dentro de la industria, ¿no? Que son unos tiempos muy largos, con mucho equipo, con mucho dinero, ¿no? Y entonces esto era como un proyecto muy pequeño, muy íntimo, que en ningún momento pensamos que lo vería tanta gente, la verdad. O sea, yo creo que tanto yo como Dominga, ¿no? Cuando escribíamos o filmábamos o montábamos estas cartas, ¿no? Lo hacíamos como para hablarnos entre nosotros, ¿no? Y de repente, bueno, es muy bonito que nos hemos dado cuenta que el corto, pues, bueno, al final tiene algo de universal que lo puede ver otra gente y también le interesa. Me preguntaban si los temas estaban pensados y no, los temas surgieron como en una carta. Carla me había dicho que quería partir con hablando de su abuela que había fallecido hace poco y yo esperé su carta y ahí le respondí espontáneamente. Yo no tuve nada que ver en sus cartas ni ella en las mías. Y también después todo como el quiebre que tiene el cortometraje hacia este lado más político de lo que estaba pasando en Chile, surgió súper espontáneamente también. Yo cuando recibí la tercera carta de Carla tenía que responder en 2 semanas o algo así, y me fui demorando y demorando porque estábamos en esta situación bien delicada en Chile, y fue recién cuando cuando salí de Chile, que tuve que ir a Oslo al estreno de Tarde para morir joven, que tuve un momento para escribirle y para básicamente armar esta carta con los materiales que tenía en mi computador. Entonces fue algo muy, muy espontáneo. Pues la idea de árbol genealógico me gusta mucho porque sí que creo que es mucho esto, ¿no? Nuestras correspondencias. Y bueno, es curioso porque digamos que Dominga y yo nos aproximamos a ese archivo familiar de manera distinta, ¿no? O sea, en el caso de Dominga, ella pues buscó todos los archivos que tenía, ¿no? De su familia, desde el vídeo, bueno, ese pequeño corto que hicieron con sus abuelos, ¿no? Luego, pues la campaña de lo que hizo su madre, ¿no? O sea, como que ahí tenía mucho archivo familiar, ¿no? En mi caso, yo no tengo mucho archivo familiar, ¿no? Y solo tenía como esas imágenes de mi madre biológica, pero el resto sí que lo filmé, ¿no? Lo que pasa
pasa que al hacerlo en Super 8, como lo filmé en Super 8, de repente es como que todo dialoga como si queda como algo atemporal, ¿no? O sea, como, bueno, es lo que tiene el analógico, ¿no? Como si todo pudiera ser de la misma época, pero en realidad eso, ¿no? Pues las imágenes de Dominga tienen mucho más años que las mías que las rodé este año pasado, ¿no? Y para mí fue, o sea, la decisión de rodarlo en Super 8 fue porque como mi abuela acaba de morir y con ella se iba la última persona de su generación y también toda esa historia familiar que ella guardaba, ¿no? Pues estábamos desmontando su casa, que es un sitio donde habíamos pasado todos mucho tiempo, ¿no? Y claro, al irse a este lugar, ¿no? Pues fue como que quise inmortalizarlo de alguna manera que me pareciera poética y bonita, ¿no? Que es algo que te da el Super 8. Entonces, pues ahí ya surgió como continuar filmando en Super 8 el resto de cartas, ¿no? Y en mi caso sí que, digamos que el archivo familiar viene más de los audios, que estos sí que son, bueno, pues casetes que tengo de cuando éramos muy pequeñas con mi hermana o conversaciones que grababa yo con mi abuela, ¿no? Entonces es bonito eso, ¿no? Como dos maneras distintas de utilizar el archivo familiar pueden dialogar en esas cartas y es algo que realmente no hablamos nunca con Dominga antes, como era todo, bueno, pues te mando una carta, la contestas, tal, digamos que fue surgiendo y casi hemos terminado hablando más o sea, como pensando más las cartas después de haber terminado el proceso que durante, ¿no? Después ustedes también me preguntan por los archivos y creo que este proyecto en particular se convirtió en un archivo, en un documento de un momento emocional que estábamos viviendo nosotras dos y también de un momento bien particular de Chile. Eh, en el caso de Carla, ella me fue mostrando todas estas grabaciones que hizo de su familia y yo le respondí con grabaciones antiguas, no con grabaciones que hice. Yo no hice nada, como no generé material más que esa grabación del estallido de la violinista, que es el único video que yo grabé durante esos días y que decidí incluirlo. Entonces, nada, creo que es un proyecto fue muy espontáneo, muy vivo, que no pensamos mucho, que incluso cuando supimos que se iba a mostrar en cortometrajes, yo pensé por lo menos tendré que reeditarlo porque lo hice muy rápido y la voz la hice con mi teléfono, es como muy precario y muy como artesanal el trabajo. Entonces, pero después pensamos que no, que eso era, que fue algo muy rápido, un proyecto medio como entre medio de otros proyectos que quizás estamos cada una desarrollando más largo y fue bonito para conocer a Carla, para también, no sé, un momento de cuestionamiento de por qué hacer cine, por qué hacer ficción y, y espontáneamente se dio esta realidad en la que aunque uno trate de hablar de algo íntimo, se vuelve político y también de comprobar que lo político también es íntimo. Eso. Eh, Eso. Muchas gracias al festival y a Carla y a todos, todas los que vieron el cortometraje. Chao.